Vamos a ver lo que son los sistemas de primer orden con retardo. Anteriormente vimos los sistemas de primer orden puro. Los sistemas de primer orden puro son una exponencial que empieza a trazarse inmediatamente después de iniciar el trazado. Esto lo podemos ver en las anteriores, donde la curva comienza a trazarse inmediatamente en el instante después del cero hasta llegar a su estado estacionario. Quiere decir el transitorio inicia desde el instante después del cero hasta que llegamos al estado estacionario, y la función de transferencia la tenemos como k entre tau de s más 1, donde tau, o la constante de tiempo, es donde el sistema llega al 63.2% de su magnitud final. Entonces los sistemas de primer orden se van a utilizar en plantas muy sencillas. Sin embargo, la mayoría de los sistemas no se pueden modelar con un sistema de primer orden puro, sino que tienen que ser un sistema de orden 2 o de orden 3. Sin embargo, los podemos aproximar utilizando un sistema de primer orden con retardo. ¿Cuál es la diferencia entre el sistema de primer orden puro y el sistema de primer orden con retardo? Pues su nombre lo dice, vamos a retardar el inicio. En este caso, al retardo, a lo que se tarda en iniciar la curva, le vamos a llamar retardo o tiempo muerto, dependiendo de la literatura que se vaya a utilizar, y se expresa como TMDS. Esto pues lo hacemos desde la ecuación diferencial con el teorema de traslación. Podemos obtener que el retardo es un exponencial a la menos el tiempo muerto de s. La constante de tiempo sigue siendo muy parecida, y en este caso esta sería la función de transferencia de un sistema de primer orden con retardo, con el cual podemos aproximar más fácilmente las curvas. Existen diferentes métodos para aproximar un sistema de primer orden con retardo. En este caso vamos a utilizar el método de Alfaro, que es un método de un artículo en los que nos dice Alfaro que podemos aproximar un sistema de primer orden con retardo encontrando dos tiempos: el tiempo en el que alcanza el 25% de la magnitud final y el t75, que sería el tiempo en el que alcanza el 75%. Entonces lo que nos dice Alfaro es que si nosotros obtenemos esos dos tiempos y los sustituimos en las fórmulas que están aquí, podemos obtener una aproximación. En este caso, la constante de tiempo sería 0.9102 multiplicado por el tiempo 75, que sería el tiempo del 75% de la magnitud final, menos el t25, que sería el tiempo en el que alcanza el 25% de la magnitud final, y el tiempo muerto pues sería sustituir en estas fórmulas. Entonces, obteniendo estos dos tiempos, podemos aproximar un sistema de primer orden con retardo utilizando el método de Alfaro. Entonces, basándonos en el algoritmo que utilizamos en el sistema de primer orden, pues vamos a encontrar el T75 y el T25 utilizando MATLAB. Ya en MATLAB, pues este sería el código. Voy a volverlo a explicar. Sería limpiar el command window y limpiar todas las variables o el espacio de trabajo. Vamos a trabajar con un mismo Excel con el que estuvimos trabajando anteriormente, que ya tiene la curva de respuesta que habíamos realizado en el experimento. Y realizamos lo mismo, leemos los datos, creamos una interpolación para crear infinitos datos, y aquí es donde vamos a comenzar o va a ser diferente respecto al anterior. En el anterior nosotros buscábamos una Y63, que sería la magnitud en la que alcanzaba el 63.2%. En este caso lo que necesitamos es la Y25, que es la magnitud al tiempo 25, y Y75, que sería la magnitud al 75. En este caso, pues como queremos ese porcentaje, pues este sería la fórmula, ¿no? Calcular el valor del 25% del valor máximo y agregándole el valor inicial, porque recordemos que la curva no empieza en cero. Entonces, este sería el algoritmo de búsqueda. En este caso vamos a buscar dos tiempos, el tiempo 25 y el tiempo 75. ¿Cuál va a ser el algoritmo? Bueno, sería el mismo del sistema de primer orden. Lo que vamos a hacer es crear un índice, que es el que va a ir buscando entre todos los datos del Excel. Quiere decir, ese índice me va a decir en qué parte de los datos me encuentro. Quiere decir aquí este numerito, este sería mi índice. Y lo que vamos a hacer es crear un error muy pequeño, puesto que los datos no son exactos, tenemos que colocar un error para irlo buscando entre ellos. Lo primero que hacemos pues es empezar con un error muy grande, que en este caso va a ser la temperatura máxima del sistema. Y vamos a decir que mientras el error actual sea mayor que el error que yo busco, que en este caso es de una centésima, pues el algoritmo va a seguir buscando. ¿Qué va a pasar? Pues el índice de la magnitud va a ser el tiempo en esa parte. Entonces lo que vamos a ir haciendo
explico de nuevo, es ir recorriendo todo el vector columna de la temperatura hasta encontrar un valor muy parecido al valor que yo calculé aquí arriba, que sería el tiempo, la magnitud del 25%. Entonces, una vez que encuentre el valor que está muy cercano o que está en este error, que es el error establecido, va a guardar ese índice y por lo tanto, pues si encuentra el índice de la magnitud, también va a encontrar el índice del tiempo en esa magnitud. Entonces, este sería para encontrar el T75 y en este caso sería para encontrar perdón, este sería para el T25 y este sería para el T75. El algoritmo es exactamente el mismo, únicamente lo que hacemos pues es guardarlo en variables diferentes. Aquí se va a guardar en T25 y acá se va a guardar en T75. Posteriormente graficamos los tiempos o la constante de tiempo. Calculo los parámetros de acuerdo al método del faro que vimos en las diapositivas. Estas son las fórmulas que nos dice el faro que tenemos que sustituir para obtener la constante de tiempo y el tiempo muerto. Aquí creo la función de transferencia utilizando MATLAB y a diferencia de las normales, después de colocar el numerador y el denominador de la función de transferencia, voy a ingresar el parámetro input delay, que sería el tiempo muerto. Input delay lo que nos dice es cuánto tiempo tiene que esperar la curva en trazarse y pues ese tiempo va a ser el tiempo muerto que acabo de calcular aquí arriba. Y esto pues ya son los parámetros que también utilizamos en el sistema de primer orden. Entonces si yo le doy correr, me va a trazar primero la respuesta de la planta, que es esta de aquí, y el retardo, si se fijan, o la diferencia entre un sistema de orden puro, es que aquí, si nos acercamos mucho, podemos observar que la planta no se calienta inmediatamente, va creciendo, va calentando poco a poco y después ya empieza a subir. Entonces eso sería nuestro retardo. Y aquí en este lado tenemos la gráfica de interpolación en color azul y tenemos el modelo de primer orden con retardo aproximado utilizando el método del faro aquí. Aquí tenemos el T75, aquí tenemos el T25 y aquí si se fijan tenemos ya trazada la curva. Si nos vamos acercando podemos observar que aquí el retardo o lo que comienza la curva a trazarse, aquí lo estamos simulando con este pequeño retardo que está aquí y eso nos hace que la curva sea aún más aproximada al modelo real. Observen que ya la curva es muy parecida, es más aproximada que un sistema de orden puro. Entonces con este método, con el método de Alfaro, podemos aproximar sistemas de primer orden con retardo únicamente encontrando el T25 o el tiempo que tarden en alcanzar el 25% de la magnitud final y el T75. Entonces es un método muy sencillo que podemos utilizar cuando que tengamos sistemas que sean con retardo.